Buenos días. Después de haber visto la etapa antigua de la filosofía, vamos ahora a ver un poquillo claro la etapa medieval de la filosofía. Veréis en vuestra fotocopia que la filosofía medieval, bueno, el medievo, porque esto no es solo filosofía, también es en arte, en historia, empieza en el siglo V y acaba en el siglo XV. Son 10 siglos y obviamente es un poquito difícil resumir en 10 minutos de vídeo 10 siglos de la historia de la filosofía o de la historia de la humanidad. Como ya sabéis de vuestras clases de historia, la época medieval acaba, y lo acabamos de ver en el vídeo anterior, con la caída del Imperio Romano. Normalmente se considera que es en el 476 después de Cristo, siglo V, y que acaba con, o bien para algunos, el descubrimiento de América, 1492, o bien la caída del Imperio de Oriente, lo que solemos llamar Bizancio. En filosofía nos gusta más la segunda que el primero, ¿vale? Siglo XV, no hace falta que os aprendáis ninguna fecha. ¿Y por qué nos gusta más esa razón para marcar la diferencia entre la época medieval y la época moderna? Porque, como os dije en el vídeo anterior, si bien cae el imperio de Oriente, perdón, cae el imperio occidental, en nuestra Europa no cae el imperio oriental, lo que llamaremos Bizancio. ¿Qué significa? Que durante 10 siglos se mantiene el imperio romano, ellos siguen con el latín, ellos siguen teniendo contacto con la filosofía griega, pero eso se pierde en Occidente. Cuando caiga el imperio romano, en Bizancio, por lo tanto, los sabios huyen, vienen a Europa y empiezan a enseñar griego. Empiezan a enseñar griego que se había perdido y los sabios de Occidente tendrán la posibilidad de leer a los griegos en el idioma original. Bien, entonces ya sabemos cuándo empieza y cuándo acaba la época medieval. Seguro que os han dicho en vuestras clases de historia o incluso, ya lo hemos dicho, en clases de filosofía, que es una época teocéntrica, donde Dios es lo importante. Por eso en tema principal he puesto a Dios y por eso cuando vimos las etapas de la las ramas de la filosofía, vimos que la teología será la ciencia en la época medieval, será la rama de la filosofía más importante y en esa época sí se considera que es una ciencia. Normalmente distinguimos, pero no hace falta que esto lo memoricéis ni que os acordéis, distinguimos en la etapa medieval la alta y la baja Edad Media. La alta Edad Media sería el siglo V al X, 10 siglos, y la baja Edad Media sería el XI, XII y XIII. Y el siglo XIV sería la crisis. Soléis tener una idea muy negativa de la Edad Media como una época oscura. A ver, no es culpa vuestra, esto es la fama que le dio el Renacimiento. Renacemos y nos saltamos todos esta época de oscuridad, y también será la fama que le dé la Ilustración en el siglo XVIII. O sea, que es la propaganda que harán posteriormente. Podríamos pensar que es cierto, pero sería cierto de la crisis de la Edad Media, el siglo XIV, las guerras, la peste, el hambre, la muerte, sería característico del siglo XIV, no sobre todo de de la baja Edad Media, que sería el momento de esplendor del medievo. Bien, en la baja Edad Media, siglos XI, XII y XIII, se dará el sistema feudal. Seguro que lo habéis visto en la época en historia. ¿Qué significa un sistema feudal? Pues como indica el nombre, quien manda, por favor, esto no se pone en un examen. Igual que no pongo
Los renacentistas y los romanos eran unos copiotas, ¿vale? Para que nos aclaremos. Vale, en un sistema feudal, quien tiene el poder es el señor feudal. Eso quiere decir que el poder está disperso, que el poder está dividido en distintos feudos, distintas zonas. No hay, por lo tanto, un emperador, no hay, por lo tanto, un rey. Como tenéis esta idea tan negativa de la época medieval y os parece muy mal esto que un rey tenga mucho poder, pensáis que eso es típico de la Edad Media. Como también pensáis que es típico de la Edad Media la Inquisición, y os recuerdo que la Inquisición aparece en España con los reyes católicos. Los reyes católicos son modernos, no son medievales. Justamente crean la modernidad. La Inquisición no es algo típico de la Edad Media, igual que el poder de un rey absoluto no es típico de la Edad Media. Justamente al contrario, está disperso el poder. ¿Eso quiere decir que no existen los reyes? Sí, existen los reyes, pero esos reyes son un señor feudal más. Es verdad que tienen ciertas características que no tienen el resto de los señores feudales, los condes, los duques, que por ejemplo puede solicitar que los otros señores feudales se le unan para luchar contra un rey, por ejemplo el rey de Francia contra el rey de Inglaterra. Bien, la época medieval, justamente porque es una época donde Dios va a ser muy importante, va a traer a la filosofía, y eso es lo interesante, ciertos temas nuevos. Por ejemplo, ¿qué tema nuevo? Ya vimos un tema nuevo. Dado que los cristianos, no los griegos, consideran que Dios ha creado el mundo, se plantea por qué hay mal en el mundo, por qué hay estos horrores, porque Dios ha creado el mundo donde hay cosas tan horrorosas como, por ejemplo, guerras, asesinatos, robos, violaciones. Uno dirá, no ha sido Dios, ha sido el ser humano. Ya, pero terremotos, huracanes, enfermedades horribles como el cáncer. ¿Por qué mi madre tiene que morir después de 2 años de padecimiento con este horror que es un cáncer? ¿De acuerdo? Uno se puede plantear. Y ese será uno de los temas que va a interesar a los filósofos medievales, lo que se llamará la teodicea. Otro tema que van a introducir los filósofos medievales es el problema de la libertad humana. Si plantea un problema porque hay males en el mundo, también va a plantear un problema porque el ser humano hace el mal. La libertad entendida como la posibilidad entre optar entre hago el bien o hago el mal. Para los antiguos la libertad era la capacidad de participar en la polis, participar en el ágora. En cambio ahora se considera que la libertad es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, lo que en filosofía se llama el libre arbitrio. Y otro problema que van a tener los filósofos medievales, que no van a tener los filósofos griegos, es la disputa entre la razón y la fe. La disputa entre la razón y la fe es la disputa entre la Biblia y los textos que van llegando poquito a poco, con mucha dificultad. Sobre todo llegan mucho en la Baja Edad Media, gracias a traducciones de los árabes y de los judíos, que ellos sí dominan el griego. Los sabios de la época medieval occidentales han perdido esta capacidad, pero los árabes y los judíos sí que saben el griego, ¿vale? Entonces tenemos por un lado textos de los griegos y por el otro lado tenemos textos de la Biblia. A ver, he dicho que antes que cuando cae Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, van a recibir los europeos muchos textos. Esos textos griegos no se habían perdido del todo, pero las traducciones son muy malas y sí que carecen. Por ejemplo, de Aristóteles solo se tienen los textos de la lógica y poquito a poco se van a ir recuperando muchos más. ¿De acuerdo? Va a ser una cosa muy lenta y muy paulatina. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, todo va muy rápido, entonces era muy lento. Tardaban siglos en que llegara un texto de Aristóteles o de Platón. Vuelvo a esta disputa entre la razón y la fe. Tenemos por un lado la Biblia, que cuidado, ninguno dijo que había que creérselo todo, pero hay cosas como que Dios creó el mundo
que es un dogma, por lo tanto un dogma quiere decir que no se puede discutir, y en cambio nos encontramos que Platón y Aristóteles no dicen que Dios creó el mundo. ¿Cómo es compatible? ¿De acuerdo? Esa será una de las grandes disputas. Como veis, los dos grandes filósofos de la época medieval son San Agustín y Santo Tomás. Si en la antigüedad tenemos a Platón y Aristóteles, en la época medieval tenemos a San Agustín y Santo Tomás. San Agustín es del siglo V, obviamente ya estamos después de Cristo, y Santo Tomás es del siglo XIII, del esplendor económico, cultural del medievo. Se podría pensar que San Agustín no es un filósofo medieval porque vive en la época romana. Él va a vivir la decadencia del Imperio Romano y ese va a ser uno de sus grandes temas. Como sabéis, los cristianos fueron perseguidos durante la época romana, pero luego el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. Y luego el imperio cae. A ver, no es inmediato, saben cristianos, sí, no es 5 minutos, ¿vale? Pero hay esa preocupación de ahora que Roma es cristiana, cae Roma, caerá el cristianismo. Obviamente San Agustín no sabía qué iba a pasar, nosotros sí, sabemos que el cristianismo va a continuar, ahí tenemos el Vaticano, tenemos el Papa, siguen siglos después, así que sí, el cristianismo perdura, pero San Agustín no lo sabía y sus contemporáneos tampoco les preocupa. Obviamente San Agustín dirá que sí, no os preocupéis, Roma caerá, pero el cristianismo no va a caer. ¿De acuerdo? San Agustín pertenece a la patrística y en cambio Santo Tomás pertenece a la escolástica. Decía que San Agustín se podía considerar un filósofo antiguo porque cronológicamente vive la caída del Imperio Romano, por lo tanto es romano, pero aunque es discutible, normalmente se considera que es un filósofo medieval por los temas, esos temas que he hablado, la disputa en fe y razón, el problema de la libertad humana, el problema del mal, el problema de la caída del Imperio Romano, si va a pervivir el cristianismo, son temas que va a preocupar a los medievales y no a los antiguos. Vuelvo a estas dos escuelas. Patrística. ¿De dónde viene la palabra patrística? De los pater. Obviamente San Agustín es uno de los padres de la Iglesia. Y escolástica. ¿De dónde viene la palabra escolástica? ¿Qué nos suena? Escolástica de las escuelas. Como os decía, la época de Santo Tomás es la época de esplendor. Y la época de esplendor es el momento de las universidades. Santo Tomás va a dar clase en una muy prestigiosa universidad medieval que es la Universidad de París. Digo, esa imagen que tenemos de la época medieval como una época oscura, bueno, pues crean las universidades que no es la superstición y la oscuridad para nada. Pensar que se inaugura la Universidad de Oxford, de Cambridge, la de París, también en España tenemos la Universidad de Salamanca, Alcalá de Henares es un poquito posterior, pero son las universidades. Y además de las universidades, esta época, la Baja Edad Media, siglos XI, XII y XIII, aparecen también, perdón, no aparecen así, para nada, sino que se construyen y se tardan normalmente años y años, algunas incluso 100 años, las catedrales. Las grandes catedrales son una imagen de la ciudad medieval. Pensar en la catedral, por ejemplo, de Burgos, pensar en Notre Dame en París, pensar en la catedral de Canterbury en Inglaterra. Son las catedrales y esas catedrales van a tener escuelas, por lo tanto, la escolástica serán las escuelas catedralicias. ¿Qué distingue a la patrística de la escolástica? Bueno, San Agustín tiene el mérito de intentar hacer compatible Platón y el cristianismo, los textos de Platón y la Biblia, por ejemplo, que Dios creó el mundo. Y Santo Tomás y otros muchos señores, porque estos son escuelas, van a hacer compatible, o van a intentarlo con mucha dificultad, hacer compatible Aristóteles con las creencias cristianas. Lo que decíamos, la disputa entre la fe y la razón. Obviamente, San Agustín y Santo Tomás piensan
que la fe y la razón son compatibles. Por eso aparecen dentro de un programa de historia de la filosofía. Son santos, pero consideran que la fe es racional. Un problema que no tienen los griegos. Ya vimos que los griegos no se planteaban si yo o tú o cualquiera creen en Zeus o en Afrodita. ¿De acuerdo? Es un problema medieval. Y con la crisis de la Edad Media, siglo XIV, entonces será cuando se diga que la fe y la razón no son compatibles. Y eso va a suponer justamente la escisión fe o razón, pero ya no son compatibles para San Agustín y Santo Tomás, siglos han. Lo dejo aquí y en el próximo vídeo, la etapa moderna. Hasta luego.